Ahora vamos con un tema muy importante de cómo ser un buen vendedor. El primero es conocer tus productos como a ti mismo y sabrás por dónde empezar a venderlos. Eso es lo que, por ejemplo, aquí es una táctica muy importante. Por ejemplo, aquí dice, conoce tus productos como a ti mismo y sabrás por dónde empezar a venderlos. Entonces, como que tú digas, yo qué sé, tu historia, contar tu historia y conocer, es así como conocer tu producto. Entonces, si tú conoces bien tu producto, sabes cómo vender. Entonces, esta sería el primer tips para poder vender. Entonces, si tú no sabes ni cómo, no sabes ni cómo obtener o saber cómo es tu producto, entonces no sabes vender. Es como que te dijera, eh, ¿sabes qué? Me voy a poner a vender pelotas y no sé ni cómo está compuesta, qué es lo que debería decirle, qué tipo de, de tela o qué tipo de material lleva en el balón. Entonces son cosas que deberían ya, como dice, de saber. O sea, deberías saber como así como tú, si tú sabes contar tu historia, o sea, sabes como tú te conoces y sabes conocer el producto, entonces sabes cómo vender. Entonces esas son dos estrategias en un solo tips. La primera. Entonces aquí dice, trata muy bien a tu cliente, dice. Es el único encargado de pagar tu nómina. Si él se va tu sueldo. Entonces mira, aquí es una frase muy importante. Mira, por ejemplo, dice, trata muy bien a tu cliente. Entonces, aquí se ve la táctica, la técnica que tú utilizas para tratar bien, hacerle sentir bien al cliente antes de que él compre. Entonces, como te dice, aquí es el único que se va a encargar de pagar tu sueldo. Así de simple. Si tú le des, si no hay un buen trato al cliente desde el principio, el cliente se va y no paga. Entonces, dice, todo lo que diga el cliente podrá ser usado en su compra, dice. Déjalo hablar. Entonces, déjalo que el cliente se desenvuelva. Entonces, te empieza a preguntar, ay, de qué está fabricado el producto, cómo está hecho, qué componentes tiene, o no sé si tiene vitaminas. Entonces, todo eso es lo que deja que el cliente se desenvuelva. Entonces, ahí después tú recién intervienes en eso. Entonces, aquí es bueno que el cliente se desahogue, para después tú recién, como decir, meter ese tips para que tú puedas vender. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí dice, tu cliente comprará por tres razones fundamentales. Por la emoción que le hace sentir, por la información que le das de tu producto y por el antojo que le provocas a tomar la decisión. Entonces aquí dice, por la emoción que le hará sentir, o sea, es decir, por ejemplo, tú le dices todo todo lo que, lo que tu producto contiene. Entonces él se va a sentir emocionado la sensación de probarlo, ¿me entiendes? Entonces aquí dice, por la información que le das de tu producto. Entonces aquí viene decir, todo lo que contiene, qué es los beneficios que le trae para su salud. Y aquí dice, por el antojo que le provocas a tomar la decisión. Entonces tú le dices, ah, no, es que es un buen producto, pues, muy fácil de venderlo, eh, tiene una buena presentación, los clientes van a querer probar algo novedoso. Entonces son tres razones fundamentales para que el cliente eh, pueda comprar. Entonces aquí viene la frase que dice, véndele a la mente y no a la gente. Entonces, tú tienes que involucrarte primero es en qué está enfocado el cliente. Después sí venderlo. Entonces, son tácticas que se utilizan para poder, como digo, ser un buen vendedor. Entonces, aquí es un buen tema para relacionarlo porque a veces la gente no sabe vender. Sinceramente, no sabe vender, no sabe cómo utilizar las tácticas y a veces los clientes se van por eso. Porque el cliente no, a veces no le da una buena atención, no sabe cómo recibir al cliente. También todo depende de una buena, aquí, como si tres opciones básicas, o sea, como aquí dice tres razones fundamentales, también depende, una es una buena presentación. Todo depende de la carta de presentación que tú tienes. Una buena presentación, siempre es de estar, como te digo, siempre como decir, bien uniformados, bien vestidos. Entonces, todo eso depende, es la impresión que tú le das al cliente. O sea, no es un,
Todo da la impresión, incluso él puede pensar, no, es un buen empresario. Esa es la primera, el primer tip. La segunda es que tú sepas lo que vas a vender. Lo que vas a vender, o sea, ahí todo depende cómo tú te vas a desenvolver. Y la tercera es cómo le vas a vender. Entonces, a qué eficiencia o a qué táctica llegas tú para ya poder cerrar el contrato. Entonces, por ejemplo, aquí dice, conoce bien a tu competencia, pero no significa que debas mencionarla en tu venta. Aquí esa es otra, eso es otra, eso es otro, es una frase que ellos dan. Conoce bien a tu competencia, pero no significa que debas mencionarla en una venta. Es como decir, yo qué sé, la empresa de las habitas, por ejemplo. Ah, es que ellos no se comparan a mí o no tienen este sabor. Entonces tú tienes que hablar desde tu producto, no compararlo con otra competencia. Entonces, si tú vas a vender tu producto, entonces tienes que hablar desde tu producto. Entonces, a él no le interesa, incluso él puede eh, irse por ese producto, ya no por el tuyo si tú le hablas de la competencia. Entonces, dice aquí, el afán de terminar una visita de ventas no es tuyo, debe de ser del cliente. Entonces, es lo que te comentaba, o sea, aquí debe ser terminar, o sea, después de que le hayas explicado todo al cliente, es enfocarse en él. Entonces, porque sabes que él va a comprarlo. Entonces dice, cuida cada palabra que emites al cliente. Podría ayudarte a la venta o podría cerrarte la venta. Entonces son estrategias que uno se utiliza con cada palabra que tú le digas a él. O sea, o puede, o como dice aquí, o puede que cierres la venta, o puede que no cierres la venta. Entonces, cada palabra es lo que va a influir al cliente. Porque aquí dice, el buen vendedor usa todos los recursos externos para lograr sus ventas. Por ejemplo, broches, lapiceros, volantes, calculadoras. Y trata al máximo que su cliente manipule lo que entre en contacto con ellos. Entonces, por ejemplo, tú le muestras el producto, le haces probar, le dices, mira lo crocante que está, tenemos en diferentes sabores, tenemos en picante, tenemos de limón, entonces la sensación que le haces que como dice, que tiene que estar en contacto con ellos. Entonces ahí tú le das la sensación de que ellos van a comprarte. Entonces tú dices, no, es que es un buen producto, mire lo crocante que se ve, eh, mire, como digo, tienes dos sabores en picante y en limón. Entonces esa es la sensación que ellos deben de tener para poderte comprar. Entonces aquí dice, siempre un buen vendedor posee de su cliente el nombre completo, el número de teléfono, dirección, correo electrónico. Cada uno de estos llevará una estrategia de ventas. Entonces siempre es bueno, eh, no sé, siempre preguntarle estas cosas básicas, ¿no? Para que puedas, debe pues, ser una estrategia de ventas. Dice, el buen vendedor debe manejar de forma asertiva y dar una buena estrategia, un guión de ventas con tonos de voz diferentes al momento. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, dice, si tu producto o escenario de ventas deben conquistar los sentidos de compra del cliente, vista, olfato, gusto, tacto, oído. Eso es lo que yo te digo, es una experiencia que tú le das al cliente. Como yo te decía, se le hace probar el producto, eh, tú le explicas los beneficios que se obtiene de ese producto, entonces al cliente todo le va a llamar. Todos estos, como dice lo que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto, son tácticas que ellos le ayudan a tener una mejor experiencia en la venta. Entonces, eso es muy bueno, es una muy buena estrategia para poder cerrar el negocio. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver otra, que un excelente vendedor está dispuesto a modificar su art. ¿Qué quiere decir eso? Aprender, reaprender y desaprender. Mira, por ejemplo, un tips que ellos dan, por ejemplo, dice, una es aprender. Otro es reaprender y desaprender. Entonces tú, como digo, aquí tú tienes que saber es al revés y al derecho todo lo que contiene su producto, qué beneficios trae, como te dice, lo que tú dices es para la salud, entonces muy bueno, es algo novedoso que pueden ayudarle al cliente, sobre todo para que tú puedas vender.
Entonces aquí viene la importancia de poder vender. Aquí dice un excelente vendedor sabe muy bien que las herramientas digitales hacen parte de su labor comercial y las usa adecuadamente. Entonces, aquí es lo que yo te decía, que aquí el uso de las redes sociales es muy importante. Entonces, eso como decir, es una carta de presentación para los clientes, porque cuando ellos te compran, dicen no, o cuando quieren recomendarte. Entonces dicen, no, búscale, yo qué sé, en la red social Facebook. Entonces ahí puedes ver los productos que ellos tienen, en qué sabores tienen. Entonces la gente ya empieza a ver ese círculo donde ya te empiezan a recomendar. Entonces ahí es donde se va ampliando tu marca. Entonces para ellos es muy importante tener herramientas digitales. Porque, porque ahí, yo qué sé, preparas unas imágenes de cómo es la fabricación de tu producto. Entonces a ellos les interesa, de cómo viene, cómo les fabricas, desde dónde tú cosechas, hasta dónde tú obtienes el producto. Entonces dice aquí, el mejor vendedor sabe que su labor se sustenta en cifras, datos y hechos. Eso es lo que te decía que aquí tú tienes que saber decirle, o sea, datos reales. Como aquí dicen cifras, datos y hechos. O sea, fotos de lo que tú has vendido, lo que tú has distribuido. A veces es bueno también incluso tener en las redes sociales testimonios de la recomendación que das de tu producto. Entonces aquí podemos ver otra. También otra puede ser que el mejor vendedor para que tú puedas tener es una estabilidad. Y como te digo, aquí viene incluso la carta de presentación que tú les das a ellos. Entonces, como te digo, aquí es de, como dicen algunos, de venderla a la mente, no a la gente. Entonces, todo ese conjunto, para mí es, como te digo, es un buen tema. Porque hay gente que no sabe venderlo, o sea, realmente o sea, no sabe ni qué es ofrecer un producto. Entonces todo marca desde ello. Entonces, más o menos, ¿tú qué crees o sea, que se obtiene para ser un buen vendedor? ¿Qué es lo que o sea, qué es lo que crees para llegar a ser un buen vendedor? Yo creo que en cualquier área que te desempeñes tienes que saber vender. Pero o sea, ¿tú cómo crees que se pueda, o sea, cuál crees que es el mejor tips para poder vender? Sí, primero conocer tu producto, luego conocer el cliente que consume tu producto, o sea, tu nicho de mercado. Ya cuando tienes esos dos factores, pues escuchar a la gente, porque cuando tú escuchas a la gente, ves su necesidad y Exactamente. vas a llegar a sus necesidades. O Ujú. sea, cuando escuchas al cliente creas una necesidad. Entonces, Claro. ellos hacen que cree la necesidad, entonces tú ya sabes más o menos por dónde enfocarte, dónde ir. Entonces, ese es por eso dice que es primero escuchar al cliente, dejarle que hable, qué es lo que él verdaderamente necesita. Entonces, de acuerdo a esa necesidad, entonces ahí tú dices, no, yo sabe que yo le puedo ofrecer ese producto es muy bueno para tanto, tiene excelentes beneficios. Entonces, al cliente lo que va a entender, le va a interesar es algo novedoso. Entonces, ahí es donde estás, como digo, creando la necesidad. Ah, Entonces, eso es muy bueno. Entonces, esa es una muy buena táctica. O sea, primero déjale que hable el cliente, creas la necesidad, sabes en dónde eh, enfocarte para poder cubrir esa necesidad que necesita el cliente. Entonces, son tips que para mí es un tema muy importante en una empresa o en un negocio para poder arrancar, porque si tú, como digo, si tú no sabes vender, es imposible. O sea, incluso hasta para que tú des, como digo, capacitaciones o des a la gente que trabaja contigo. Para mí, sabe que a veces no puede estar tú o necesiten poder atender a un cliente. Como digo, aquí todo depende incluso de la atención también. Aquí la atención al cliente da todo que decir de tu empresa o de tu negocio. Entonces, si tú ofreces una atención eficaz, así él no te compre, el cliente siempre va a regresar. Entonces el cliente sabe que le atendiste bien, sabe que le mostraste el producto que tú ofreces, le hiciste probar. Entonces el cliente ya quedó con esa satisfacción de que sí va a volver. Entonces cuando alguien no quiere con una
le atendiste mal desde el inicio, no supiste cómo, cómo desenvolverte con el producto. O sea, al cliente le vas a dejar con esas dudas chutas y ni vende algún producto y no sabe ni lo que es, que entonces el cliente no regresa. Entonces son estrategias que se utilizan incluso incluso a veces ahora en el mundo del marketing utilizan como te digo, incluso las redes sociales y ya lo cierran, ya no necesitan ir personalmente. Entonces hay veces que, como digo, todo y como digo, la mejor venta uno la puedes hacer presencialmente o como te digo, como ahora lo podemos ver digitalmente. Entonces ahora lo que hacen es eso, solo presentan ahora la red social, la versión del producto les gusta al cliente, como te digo, ahí igual crean una necesidad. Igual en las redes sociales, igual crean una necesidad porque el cliente sabe que necesito esto o, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a veces necesitan, yo qué sé, ya necesito adecuarme tengo este espacio, ¿qué me recomienda? ¿Qué diseño puedo utilizar? Entonces tú te adaptas más o menos, entonces le dices, no sabe qué, te puede necesitar esto y necesito que más o menos lo ubique en este lugar. Entonces, estás creando la necesidad que él quiere. Entonces, él te puede comprar y dice, ¿sabe qué? Presénteme un diseño. ¿Le gustó este par? Le doy fabricante. Chévere. Entonces, ahí el cliente es donde igual tú puedes cerrar una venta más rápido, inclusive. No ir necesariamente presencial. A veces cuando el cliente es un poquito medio desconfiado, entonces ahí sí. Pues ahí ya se puede utilizar esa táctica para venderle. Entonces, son tips que para mí, como digo, igual es un tema muy importante. O sea, aquí es o ser o no ser un buen vendedor. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud más o menos cómo tú crees que ahora incluso, ahora en la actualidad, muchas empresas contratan, ahora solo lo hacen, las ventas solo lo hacen incluso hasta por llamadas telefónicas. Entonces, ahora, como te digo, hay tres diferentes, o la venta presencial, o la venta que lo utilizan por redes sociales, o la venta la telefónica. O sea, hay tres maneras diferentes, pero como digo, aquí hay uno hay que manejarse en la mejor manera donde tú puedas desenvolverte. Pero hay tres tipos de ventas. Entonces, ahorita quería ver si quedó todo claro, sabes más o menos cómo te digo, aquí es primero conocerte a ti mismo y saber lo que vas a vender. Pues aquí todo depende de la carta de presentación, como digo, es una buena presentación, siempre igual, como te digo, tener el producto a la mano, como hacerle, como te digo, probar, hacerle sentir la experiencia que debe tener el cliente. Entonces aquí todo ese vendría a ser el segundo tips y con el tercero es saberlo vender. La única manera, darle las características, lo que tiene, como tú dices, lo que es bueno para la salud. Entonces son cositas que son tan pequeñas que a veces no ve la gente, pero sí es muy importante. Entonces eso deja mucho que decir de cada uno. Eso también te va a ayudar incluso a mejorar igual lo que son tus ventas. Y pues igual a ayudar a tu personal. Entonces cuando ellos, en tal caso tú no estés, entonces ellos igual sepan. Entonces, igual eso vas a obtener un buen crecimiento. Igual es bueno capacitarse, como te digo, leer libros acerca incluso a veces eh, algunos decían de que incluso para ser un buen vendedor todo incluye lo que son los movimientos de los gestos, cómo tú te desenvuelves los gestos, cómo tú haces para que el cliente solo se enfoque en ti, solo te mire a ti. Entonces son tácticas que uno, la verdad, mente debería aprender. Entonces, eso es muy bueno para tu negocio, saber vender. Eso es variado, entonces quería ver si es que tienes alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema. Ah, muy bien, me quedo con el vender de persona a persona. Creo que ese es mi fuerte. Sé que también hay otro tipo de ventas, pero eh, yo tengo bien analizado cómo es mi forma de vender. Ajá. Entonces me parece Exactamente, presencialmente. interesante lo que me comentaste. Ajá. Muchas Ya, eso gracias. sería todo. Entonces
Entonces quedó claro más o menos cómo más, son tips, ¿no? Que deberían ellos, pero sí es mejor, como te digo, ayudarte a capacitarte. O sea, leer libros, ver videos como te digo, de ahora es de los gestos. Entonces son cosas pequeñas que sí ayudan, que sí sirven de mucha, son de suma importancia. Entonces, eso es lo que yo te quería compartir con respecto a este tema y bueno, y espero que tengas una excelente noche, muy amable. Gracias, gracias. Ya,